que de Sión saliera la salvación de Israel. Y así cuando Cristo llegó y cuando murió en la cruz, en Sión llegó la salvación. Escucha entonces a la palabra de nuestro Señor. Salmo 14, al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Como tenemos salvación en Cristo Jesús, como hay perdón por nuestros pecados, como hay promesa de la salvación, podemos llegar en la presencia de Dios sabiendo que Él escucha a nuestras oraciones. Vamos entonces a tomar tiempo para orar pidiendo lo que necesitamos de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres justo y misericordioso, perfecto en todo lo que haces. Te damos gracias, Señor, porque en todo lo que tenemos sabemos que viene de tu mano. Te adoramos, Señor, porque mereces nuestra adoración. Eres poderoso y también perfecto, dueño de todo lo que existe, y también el que ama y cuida por los suyos. Por lo tanto, Señor, llegamos aquí hoy para adorarte, para glorificar tu nombre, para bendecirte y también para recordar que necesitamos de tu mano todo lo que tenemos. Pedimos, Señor, por lo tanto, que suples para nosotros, para cuidar de nuestras necesidades. Necesidades físicas como el dinero y como lugar donde quedarnos. Necesidades como la necesidad de salud. Señor, tú eres el buen pastor. A veces tenemos necesidad, pero sabemos que no podemos tener nada sin que sea dada de ti. Pedimos también, Señor, para nuestras necesidades espirituales. Andamos en el mundo y hay muchas tentaciones, muchas dificultades que nos acosan, mucho pecado que se nos aferra. Y a veces caemos en tentación y muchas veces caemos en el pecado y en actitudes, en deseos, en pensamientos y también en acciones que no son agradables a ti, que muestran rebeldía. Señor, perdónanos. Por medio de la sangre de Jesucristo, lava nuestros pecados. También muéstranos, Señor, que tú eres el misericordioso. Y no tan solo, Señor, pedimos que perdonas nuestros pecados, pero también
pedimos que estés con nosotros para no pecar de nuevo, dejando el pecado hacia atrás, desechándolo, para aferrarnos a ti, para descansar en tu palabra, para descansar en Cristo Jesús. Danos del Espíritu Santo, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo para nunca querer pecar. Aplica la palabra a nuestros corazones, Señor. Pedimos hoy, Señor, para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, para los padres, que estés con ellos para bendecirlos, para darlos sabiduría, para darles consuelo, para darles ánimo de enseñar a sus hijos a ser fieles y conocer a Cristo el Salvador. Pedimos también para los hijos, Señor, que estés con ellos para darles conocimiento y para darles el deseo de reconocer, de aprender y de amar a Cristo Jesús, para poder decir, Cristo me ama. Señor, pedimos para los que ya tienen muchos años, que estés con ellos para darles salud, pero también para darles más fuerza en el camino, para que sean más y más maduros, firmes, fieles, viviendo vidas de gozo, regocijando en lo que nos has dado. Pedimos también, Señor, para los recién casados y los que no tienen hijos, Señor, pedimos que estés con ellos para bendecirlos, darles no tan solo crecimiento, pero para prepararles para el futuro y lo que viene. Señor, pedimos para esta iglesia que sea una iglesia fiel. Pedimos para crecimiento. Pero aún así, Señor, no pedimos tan solamente para crecimiento de personas, pero más pedimos para crecimiento espiritual. Que esta iglesia sea iglesia fiel, con pastores fieles, ancianos fieles, diáconos fieles, miembros fieles, hijos fieles, todos buscando conocerte. Señor, pedimos también para la iglesia de los que hablan inglés, que reúne aquí y que somos partes de ellos, pedimos, Señor, para ellos también. Bendice al pastor Donovan, bendice la obra que él hace. Pedimos, Señor, que estés con los que vienen y los que estarán aquí a las 5 de la tarde. Señor, nosotros damos gracias que has sido fiel para con nosotros y que hay mucha gente quien viene para escuchar el Evangelio y para adorarte y para venir con sus necesidades en oración. Que así continúe, Señor. Pedimos también para no tan solo esta iglesia, pero para todas las iglesias de esta región. Hay muchas iglesias fieles donde sí apuntan hacia Cristo Jesús y también hay algunas donde no predican fielmente. Pedimos, Señor, donde hay iglesias fieles, que los fortaleces, que los des crecimiento continuo. Y pedimos también, Señor, para las iglesias donde no son fieles y donde no predican la palabra de Cristo y no apuntan hacia Jesús, pedimos, Señor, que les des arrepentimiento. Cuando hay maestros falsos que encuentran el Señor verdadero, el Evangelio verdadero. Pedimos, Señor, para la gente que está en estas iglesias, que les des, a pesar de malas enseñanzas, pedimos que les des también
conocimiento del Salvador, para corregir lo que pasa en sus iglesias. Pedimos, Señor, para los misioneros, los evangelistas, los teólogos, los quienes enseñan aquí en los Estados Unidos y también en otros países. Pedimos todas estas cosas sabiendo, Señor, que tú eres dueño y que tú eres el buen pastor y que tú eres el centro de la iglesia, tu cuerpo. Enséñanos en confiar en ti. Enséñanos a esperar con gozo por la llegada, tu regreso. Prepáranos, Señor, para tener nuestros ojos abiertos, nuestras manos activos haciendo lo que te agrada, bendiciendo a los alrededor de nosotros. Todo eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos y hermanas, cantando de número 346. 346. Vamos a ponernos de pie para cantar las estrofas del amor divino. ¿Quién me apartará? Que viene a nosotros de Romanos capítulo 8. Pueden tomar asiento. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Por favor, abre sus Biblias conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Si tienen las Biblias de tapadura, Biblias negras, en página 1036.
y 1037. Vamos a leer. Estamos continuando y terminando con capítulo 1 de Colosenses hoy. Vamos a estudiar, leer de versículo 24 hasta 29 y vamos a estudiar este mismo pasaje. Tan solo una confesión: a veces cuando preparo sermones son muy fáciles de preparar y a veces son como hoy. Cuando preparé este sermón había tanto que decir, tuve que limitarme y a veces funciona y a veces no. Entonces, por favor, ten misericordia conmigo cuando escuchan lo que vamos a estudiar hoy. Hay mucho que aprender aquí. Escucha la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Amigos, vamos a orar. Dios, pedimos que nos ayudes hoy. No podemos entender tu palabra sin tu ayuda, sin tu bendición. Y por eso, Señor, bendice nuestro estudio para poder reconocer las bondades del Evangelio, las bendiciones que encontramos en el Evangelio, para reconocer un Evangelio puro, sin falsedad. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Congregación del Señor Jesucristo, muchas veces hoy en día encontramos que en nuestros alimentos hay aditivos, cosas diseñadas para imitar comida verdadera, pero que no son comida real. Imitación jarabe de maple. No sé si han visto esto. Tal vez han comido muchas veces. Imitación saborizantes de frutas. Sabores como uva o plátano artificiales o naranja. Tocino falso. Incluso mantequilla falsa. Aquí en los Estados Unidos se vende algo que se llama "no puedo creer que no sea mantequilla", margarina. Y lo que verás es que todos estos sabores, todas estas comidas, alimentos falsos, nunca se comparan realmente con comida verdadera. Tomar jugo de naranja no es igual que tomar un vaso de, aquí venden Sunny D, como tan. Bueno, si una vez has probado lo verdadero, lo falso no es suficiente.
Pero al otro lado, si no has probado lo real, lo verdadero por unos meses, a veces la imitación te puede engañar. Algo similar, no en términos de comida, pero algo similar estaba sucediendo con la predicación en Colosas, en los días de Pablo. Maestros falsos habían entrado en la iglesia, habían comenzado a predicar cosas extrañas, la adoración de ángeles, rituales especiales, la prohibición de ciertos alimentos. Ustedes que han estado aquí han escuchado eso en las semanas pasadas. Hemos visto que Pablo tuvo que enfrentar esa dificultad. En pocas palabras, ellos habían comenzado a enseñar cosas que no están en armonía con las buenas nuevas de Jesucristo. Eran pastores falsos, con un evangelio de imitación. Por esta razón, Pablo se presenta a sí mismo. En nuestro pasaje de hoy, habla del ministerio que él tiene. Y habla y nos muestra tres cosas acerca de su ministerio, para recordar a los colosenses, para hacerlos pensar de las buenas nuevas. Veremos tres cosas aquí. Veremos su sufrimiento para la iglesia. Veremos su predicación de la revelación de Dios. Y veremos su trabajo por el Espíritu Santo. Estas tres cosas. Empezando en versículo 24, vemos que Pablo sufre para la iglesia. Pablo sufriendo para la iglesia. Mire conmigo versículo 24. Dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo primero que debe llamar nuestra atención esta tarde, amigos, es el hecho de que Pablo está sufriendo. Pablo lo dice de manera bastante clara aquí. Dice, me gozo en lo que padezco. Y si recordamos dónde está Pablo en el momento que escribió su carta, vamos a saber o sabremos que él sí estaba sufriendo. En este momento, cuando escribe esta carta, estaba encarcelado, encadenado. Había sido encarcelado durante varios años, entre 3 y 5 años. Primero en Jerusalén por una semana, luego en Cesarea Marítima por 2 años, luego fue llevado con náufragos o naufragio, con dificultades, con tempestades, y había llegado a Roma y había estado en Roma entre 1 y 2 años ahí en una casa, encadenado a un guardia día y noche. Y aunque él fue permitido recibir gente en su casa, aún así no podía salir, no tenía libertad. Fue tiempo difícil. Para hacer las cosas peor, Pablo en el libro de Filipenses nos dice que tenía enemigos en la ciudad de Roma. Había gente en la ciudad que estaban tratando de empeorar su encarcelamiento. Pero fíjense en lo que Pablo dice aquí en nuestro pasaje hoy. Dice que regocija en su sufrimiento. Me gozo en lo que padezco, dice. No está desanimado. No está
entristecido. No está ahí con sus cadenas como, ay de mí, qué triste mi vida. Claro que no. Al contrario, considera un gozo el sufrir. ¿Y por qué? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué goza en sufrir? Pues porque está sufriendo por los colosenses. Está sufriendo por o para el resto, para bendecir el resto de la iglesia. Su encarcelamiento, sus persecuciones vienen porque Él pertenece a Cristo. Vienen porque Él es parte del cuerpo de Cristo y está trabajando para bendecir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Pablo enfatiza muy fuertemente su gozo aquí, comparando su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Dice aquí, gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, tal vez estas palabras son un poco difíciles de entender. Cuando llegas a este versículo, tal vez tienes que rascar la cabeza y decir, Pablo, ¿qué quieres decir? ¿Está diciendo Pablo que sufre, pues Cristo no sufrió suficiente? Claro que no. Claro que no. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Y además Pablo acaba en los versículos anteriores, acabó de hablar de Cristo y su grandeza, su preeminencia, su gran sobrepasante valor. Entonces, cuando Pablo habla así, su punto no es que Cristo no ha sufrido suficientemente. Su punto es identificar a sí mismo con la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El punto de Pablo aquí es tanto como Jesús sufrió para redimir a los suyos. Pablo sufre para predicar y para bendecir a la iglesia. Los sufrimientos de Pablo, sus tribulaciones, su encarcelamiento son para predicar a los perdidos. Y cuando Pablo está encarcelado, tiene oportunidad predicar, tiene oportunidad trabajar y escribir cartas. Y como está en prisión por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, él puede regocijar. Juan Calvino lo expresa de esta manera, creo que nos ayuda aquí. Dice que Pablo sufrió no para dar el precio de la redención, sino para proclamar el precio de la redención. Todo esto para decir que Pablo estaba sufriendo porque está predicando y porque quería ser buena bendición. Ahora, amigos y amigas, compara este ministerio de Pablo con el ministerio de los falsos maestros en el mundo. Compara su ministerio con el ministerio de pastores falsos en el día de hoy. Gente como Joel Osteen o Cash Luna, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, muchos más. Algunos seguramente han escuchado sermones de estas personas. Y ellos proclaman que si eres seguidor de Cristo Jesús, entonces serás rico, tendrás salud. Si les das dinero a estos pastores, todo te irá bien. Y por lo tanto estos hombres tienen autos ricos, caros, mansiones grandes,
jets privados, y a menos que se arrepientan, irán a los infiernos con su dinero. Hermanos y hermanas, todos los que creen en el Evangelio que ellos predican, irán con ellos. Hermanos y hermanas, una marca de un ministro verdadero es que está dispuesto a sufrir por el amor que tiene a la iglesia. Una marca de verdadero cristiano es que está dispuesto a sufrir por sus hermanos y hermanas en Cristo. Una marca del verdadero evangelio es que nos lleva a encontrar contentamiento con el sufrimiento. Y nos lleva muchas veces el sufrimiento mismo. Como dice Jesús, si te odian es porque odiaron a mí primero. Así como Jesús sufrió por el amor que tiene a la iglesia, el verdadero cristianismo nos edifica para que podamos encontrar gozo en las dificultades, sabiendo que bendecimos a los demás. Por lo tanto, hermanos y hermanas, amigos, regocíjense cuando enfrentan dificultades por la causa de Cristo. Regocíjense, pues cuando sufren, estarán proclamando que Cristo merece nuestro sufrimiento, que la iglesia de Cristo lo merece. Déjame contarles una historia breve acerca de eso. Hace unos siglos, habían unos jóvenes quienes aprendieron, escucharon de una isla donde los dueños de la isla tuvieron muchos esclavos. Y dijeron estos dueños, no vamos a hablarles del Salvador. Esos dos jóvenes, y estoy hablando, eso es una historia real, verdaderamente pasó. Esos dos jóvenes dijeron, necesitamos predicar a estos perdidos en esclavitud. ¿Cómo podemos hacerlo si no nos dejan? Encontraron una idea. Si nosotros somos vendidos como esclavos en esa isla, podemos predicar. Y por eso vendieron a sí mismos al dueño de la isla. Pagaron con el dinero que recibieron, pagaron el viaje a la isla. Y cuando se fueron de Inglaterra, donde estuvieron, o tal vez fue Alemania, ellos dijeron, el Cordero merece el premio para su obra. Para nosotros, hermanos y hermanas, debe ser nuestro gozo sufrir si es por la causa de Cristo. En segundo lugar, aquí vemos a Pablo predicando la revelación de Dios. Pablo predicando la revelación de Dios. Mire conmigo versículo 25 hasta 27. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo nos ha dicho que está sufriendo para hacer bendición. Y aquí explica exactamente su ministerio. Él fue llamado a predicar el Evangelio. Y preste atención a lo que dice Pablo aquí. Es un ministerio primero dado por Dios. Pablo no planeó ser ministro, no fue su idea, no fue su plan. Fue hecho
ministro de este evangelio por mandato de Dios. Dios le dio la tarea de predicar el evangelio. A diferencia, en comparación con estos falsos maestros que frecuentemente se presentan a sí mismos, Pablo fue llamado por Dios. En un sentido muy literal, en el camino a Damasco, fue parado en un momento y vio gran luz de los cielos, y Dios le mandó ir y proclamar las buenas nuevas de Cristo, para predicar a los perdidos. Pero más importante aún, el ministerio de Pablo aquí era ministerio de revelación, de revelar lo escondido. Pablo llama al evangelio que predica un misterio, algo que fue oculto, escondido en el pasado, pero que ahora nos ha sido revelado. Y esto es muy cierto, muy seguro, amigos. Hay un sentido en que el evangelio que creemos es evangelio de misterio. Algo que no se entendió hasta que vino Jesús. Las generaciones del Antiguo Testamento consideraron la palabra de Dios y meditaron sobre la palabra de Dios y sabían que algo mejor estaba por venir. Los profetas, cuando predicaron y anunciaron de Dios, pensaron del Mesías venidero, se preguntaron qué tipo de hombre sería este, qué tipo de persona, qué tiempo vendría. De la misma manera, los sacerdotes sacrificaban sus sacrificios vez tras vez tras vez y pensaban, debe haber algo más. Los reyes se sentaron en sus tronos y gobernaron, pero vieron sus debilidades, vieron la incapacidad para cumplir con su trabajo de gobernar al pueblo, y todos en el Antiguo Testamento pensando, ¿qué más? ¿Qué viene? ¿Qué vendrá? Y viendo a sí mismos el pueblo de Israel y todo el resto del mundo perdido en oscuridad. Pero para nosotros, amigos, estas cosas se han vuelto claras, evidentes, nos han sido reveladas, pues Cristo ha venido. La palabra de Dios nos ha sido dada, la llegada de Cristo predicado, el Espíritu Santo dado a nosotros, quien interpreta estas cosas, y por lo tanto podemos conocer a Jesucristo. Esto fue el ministerio de Pablo, de ir en las ciudades y en las aldeas, predicando a judíos y a gentiles. Ya se ha sido revelado la salvación y Dios manda arrepentimiento a todos. Que vengan a Cristo, que vengan al Salvador, quien murió para nosotros, quien fue sacrificado y quien es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Pablo va aún más allá al decir que su ministerio es ministerio de esperanza. Pablo dijo sobre estos colosenses que eran un pueblo de esperanza, que tenían esperanza reservada para ellos en los cielos. Aquí en nuestro pasaje dice que fue llamado a proclamar este evangelio, la esperanza, Cristo en ellos. La promesa que Cristo está en nosotros. La promesa que Él nunca nos abandonará, de que Él está con nosotros y por lo tanto tenemos esperanza del cielo en nosotros. Amigos y amigas, nada de eso fue predicado por maestros falsos. No, al contrario, los maestros falsos en los días de los colosenses ellos enseñaron reglas,
ritos, rituales. Su evangelio no era un evangelio que revela misterios, era un evangelio que esconde misterios, que no es evangelio, no son buenas nuevas. Lo mismo vemos hoy en día. Cuando los maestros falsos llegan y dicen, yo tengo algo que nadie ha conocido antes. Yo tengo este poder, yo tengo esta habilidad, yo tengo este conocimiento tan diferente. Ellos pierdan las buenas nuevas que han sido reveladas, que Cristo murió para salvar a los pecadores. Así que, hermanos y hermanas, si el Evangelio es misterio revelado, significa ciertas cosas. Significa que es Evangelio glorioso, bello. Amigos y amigas, toma tiempo esta semana para considerar el Evangelio, para tomarlo y meditarlo en tu mente y deleitarte y regocijar en la grandeza de nuestro Dios. No tan solo es algo en que podemos deleitarnos, pero también es evangelio maravilloso y por lo tanto, cuéntalo a otros. Esta semana encuentra gente para decir, mira a mi Salvador, conoce a Cristo. Es un evangelio que consuela y por lo tanto descansa en este evangelio, que Cristo salva a pecadores, que Él es Él quien nos da esperanza de gloria. Y es un evangelio claro. Por lo tanto, ten cuidado de aquellos que intentan impresionarte con cosas oscuras y secretas. La Biblia es profunda, es cierto, pero las verdades básicas del Evangelio no fueron diseñadas para confundirnos. La palabra revela misterios, no los esconde. Y en tercer lugar, vemos aquí Pablo obrando por el Espíritu Santo. Obrando por el Espíritu Santo. Mira conmigo versículos 28 y 29. Dice, a quien, es decir, a Cristo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo continúa hablando sobre su predicación del Evangelio. Hay varias cosas que podríamos comentar y decir aquí, pero solo quiero llamar su atención a dos cosas hoy. Primero, anota que Pablo trabaja arduamente. Este pasaje habla de la grandeza de su predicación. Pablo fue mandado a predicar el Evangelio, a darlo a conocer, y eso es lo que Pablo dice, y eso es lo que Pablo hace aquí. Él tiene ese trabajo realizado. Ha instruido, enseñado, proclamado en sabiduría, como dice nuestro pasaje. Pablo por unas décadas ha predicado sin cansarse. Ha viajado, ha proclamado las buenas nuevas del Salvador en cada ciudad que ha visitado. Y además vemos aquí que Pablo no predica solamente a cristianos, no predica solamente a judíos, ni solamente a gentiles, pero Pablo predica a cada persona. ¿Viste esto en versículo 28? Amonestando todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esparciendo las semillas de las buenas nuevas por doquier. Trabaja fuertemente. Versículo 29 hasta nos dice que Él se esfuerza, que Él lucha
agoniza. Algunos pueden traducir. Pero amigos, nota también, no tan solo aquí su trabajo, pero nota la fuente de su energía. Nota la fuente del trabajo. El trabajo de Pablo no es trabajo que él realiza con su propio poder. Pablo no va saliendo pensando que él puede hacerlo todo. No. En su enseñanza, en su instrucción, en su revelación del Evangelio, su constante trabajo en prisión, todo lo que él hace es bajo el poder, bajo la obra de Dios. Escucha nuevamente las palabras de versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia ¿de quién? ¿De Pablo? No, la potencia de Dios. Versículo 29, la cual actúa poderosamente en mí. Hemos pasado tiempo hablando de todo lo que Pablo ha hecho en su ministerio. Pero al final de este capítulo, Pablo da toda la gloria a su Señor. Él dice que todo le viene de Dios, que Dios le da a Pablo la energía, que Dios obra en él, que Dios obra a través de él, que Dios es el poder detrás de la predicación de Pablo. Y compara esto, amigos, con los maestros falsos. Ciertamente los maestros falsos regularmente y comúnmente afirman que tienen Dios a su lado, pero para ellos generalmente no es la obra de Dios, es mi ministerio, es mi trabajo, es mi obra. Se enaltecen a sí mismos, apuntan hacia sí mismos y dicen, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo puedo hacer. Eso fue seguramente la actitud de los maestros falsos en Colosas. Pablo dice en Colosenses 2 lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero el creyente sabe que todo lo que tiene proviene de Dios y por lo tanto, amigos, si puedo aplicar estas cosas a nosotros hoy, recuerda que el Evangelio produce humildad. Si hemos hecho algo bueno, si hay algo bello en nuestras vidas, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Humíllense, entonces. Debemos humillarnos y dar a Dios la gloria por nuestro trabajo y nuestras obras. Y además, amigos, confía en Dios y en su obra para ustedes. Que no intenten hacer todo con su propia energía, pues no llegaremos muy lejos. En cambio, confía en Dios para tener fortaleza. Y recuerda, amigos, que todo lo que hacemos viene de Dios. Como Pablo aquí, sufriendo en Cristo, predicando, revelando lo que Dios reveló y obrando, pero sabiendo que es Dios quien le dio la energía y la obra. Recuerda eso. Cuando van en esta semana que viene para vivir y para obrar y para hablar a los demás en todo lo que hacen, recuerda que es Dios quien obra. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la vida de Pablo, tan diferente que la vida de maestros falsos.
Te damos gracias por el Evangelio verdadero, quien nos enseña a abrazar el sufrimiento, que nos enseña a regocijar en lo revelado, que nos enseña también a humillarnos. Señor, pedimos por los tanto que estés con nosotros. Danos reconocimiento de estas cosas. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar y responder al pasaje que hemos estudiado cantando de número 281. 281, la palabra del Señor, y vamos a ponernos de pie para cantar a todas las estrofas de 281. Pueden tomar asiento y vamos a recibir la ofrenda y después tendremos la bendición y la doxología. Pónganse de pie para la bendición y la doxología. Después de la bendición vamos a cantar 624 a Dios el Padre. Pero Dios nos bendice con estas palabras muy breves de Colosenses. La gracia sea con vosotros. Amén. Gracias por venir. Dios les bendiga. Bueno ver a todos ustedes.